Estamos aquí en tierra salvadoreña y son nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros como hondureños pues tenemos mucho de historia en común y hoy quiero hablarles de una situación que se dio en 1969. Oigan, 1969, conocido mundialmente como la Guerra del Fútbol. La Guerra del Fútbol que sin embargo también es llamada la Guerra de las 100 horas por la duración que tuvo. Mal llamada la Guerra del Fútbol porque el gobierno salvadoreño pues dio una declaración de guerra al gobierno hondureño justo al terminarse un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador en la Ciudad de México, en un partido eliminatorio previo al Mundial de México 1970. Justamente después de este partido que Honduras pierde por 3-2 goles, se declara la guerra de Honduras a El Salvador y se da entonces una situación bélica, un conflicto armado entre dos países centroamericanos y las razones, pues más allá de ser futbolísticas, que no lo fueron, tiene que ver con un problema agrario que se estaba dando en aquel entonces. Para 1969, Honduras, que dicho sea de paso es 5 veces más grande que la República de El Salvador, solo tenía 2.3 millones de habitantes. Sin embargo, El Salvador tenía 3 millones de habitantes. Es decir, un país 5 veces más pequeño que Honduras estaba sobrepoblado. Entonces, para 1969, esta situación ocasionaba un problema de que la oligarquía de El Salvador acaparaba muchas tierras y había muchos campesinos sin acceso a ellas. Por esta razón, los campesinos comenzaron a presionar por tierra y a la oligarquía salvadoreña no le quedó otra más que estimular la migración hacia el vecino país de Honduras. Obvio, Honduras tenía más tierra, menos población, por lo tanto se estimuló la migración hacia este país vecino. ¿Qué ocasionó? Que la llegada de los hermanos salvadoreños a tierras hondureñas generó cierto malestar entre el campesinado hondureño que veía, ¿verdad?, cómo personas extranjeras estaban llegando y se estaban asentando en algunos sitios del país. Y desde luego también en Honduras había un problema agrario, muchos campesinos sin tierra y la situación se agravaba con la llegada de campesinos salvadoreños. Esto fue generando tensiones, pues el gobierno hondureño en 1960 ya había comenzado el proyecto llamado Ley de Reforma Agraria. Esta ley tenía como propósito brindarle un poco de tierras al campesinado hondureño. Es interesante que cuando se da la Ley de Reforma Agraria, el gobierno que presidía don Osvaldo López Arellano no toca los intereses de las compañías transnacionales operando en Honduras, dedicadas en su momento al banano. No toca tampoco los intereses de los terratenientes de la oligarquía hondureña, sino que esta redistribución de la tierra se enfoca en aquellas tierras que tenían los campesinos salvadoreños en Honduras. Entonces estos campesinos salvadoreños que se quedan sin tierra regresan a El Salvador y ahí se aumenta la tensión entre los dos países. El gobierno hondureño ya estaba comenzando a presionar para que estos campesinos pues regresaran a su país de origen, El Salvador. De tal modo que la llegada de campesinos salvadoreños hacia su país de origen molestó a la oligarquía salvadoreña, que comenzó a utilizar los medios de comunicación y montó una campaña de desprestigio y desinformación diciendo que en Honduras se estaba tratando muy mal a los salvadoreños. Situación que aprovechó la oligarquía salvadoreña para generar entre la población un malestar general hacia los hondureños, a tal punto que para 1969 entonces las hostilidades entre los dos gobiernos llegan al punto de que se declara una guerra. Estamos claros que la guerra no tuvo nada que ver con fútbol, porque aunque no se hubiera desarrollado ese partido de fútbol, muy probablemente la guerra se hubiera dado por las condiciones ya destacadas, que era un problema de la tierra. La guerra duró 100 horas, se estima que entre 4.000 y 6.000 muertos hubo por este conflicto armado y que enfrentó a dos países hermanos, a dos naciones vecinas. Y es curioso que los ejércitos, ambos ejércitos pues habían sido estimulados por el gobierno de los Estados Unidos. Esta es entonces la historia que les hemos traído esta vez desde la República de El Salvador relacionada con la guerra de 1969, que no fue por el fútbol, sino más bien por un conflicto de tierras.